Mi nombre es Jorge Miranda. Lo que van a escuchar no es una leyenda urbana ni un cuento de advertencia para niños desobedientes. Es mi vida, o lo que queda de ella. Crecí en un pequeño municipio cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Para quienes no conocen la zona, deben entender algo. Allá la Navidad no es como en los comerciales. No hay luces de colores en cada esquina, ni nieve de plástico. Hay frío, un frío húmedo que se te pega a la ropa y te hace sentir que los huesos se te van a quebrar. Y sobre todo, hay neblina, una niebla blanca, espesa, que baja de los cerros a las 6 de la tarde y borra el mundo. En 1996, yo tenía 7 años. Ese año, el ambiente en el pueblo era distinto. Había una tensión que yo como niño no alcanzaba a comprender, pero que sentía en la forma en que mi madre me sujetaba la mano cuando íbamos al mercado. 3 niños habían desaparecido en menos de un mes. El último fue Beto, mi mejor amigo. Vivía en la casa de al lado. Sus papás decían que simplemente se había esfumado de su cuarto mientras todos dormían. No había ventanas rotas, no había cerraduras forzadas, solo una cama vacía y un olor extraño, como a tierra mojada, y algo dulce, como fruta podrida. A pesar del miedo, mi mente de 7 años estaba obsesionada con una sola cosa: Santa Claus. Yo quería verlo, quería pedirle que trajera a Beto de vuelta. La noche de 24 de diciembre, mis papás me mandaron a la cama temprano. Mi casa era de construcción vieja, con techos altos y vigas de madera que crujían con el viento. Me acosté, pero no pegué el ojo. Esperé a que los ronquidos de mi padre inundaran el pasillo y, con el corazón martilleando en mis oídos, me escabullí hacia la sala. No prendí ninguna luz. Me escondí detrás de un viejo sillón de orejas, justo frente al pequeño árbol que mi madre había adornado con manzanas reales y figuras de barro. El frío en la sala era insoportable. Parecía que las paredes no existían. Pasaron las horas. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana cuando lo escuché. Primero fue el olor, ese mismo olor que mencionaron los papás de Beto. Tierra húmeda, moho y esa dulzura rancia que te revuelve el estómago. Luego vino el sonido. No fueron pasos, fue el sonido de algo pesado siendo arrastrado sobre el suelo de madera. Un roce áspero, lento, rítmico. Se detenía cada pocos segundos, como si lo que fuera que estuviera afuera estuviera recuperando el aire. La puerta de la entrada no tenía cerrojo de seguridad, solo una aldaba de hierro. Vi, con los ojos platos por el terror, cómo la puerta se abría sin que nadie tocara el pomo. Simplemente se deslizó, dejando entrar una ráfaga de niebla gris que inundó la sala. Entonces entró él. Tenía la silueta, esa silueta que todos conocemos. Era alto, encorvado, con un abrigo que en la oscuridad se veía de un color vino oscuro, casi negro. Llevaba una barba larga, pero no era blanca, era grisácea, amarillenta en las puntas y colgaba en mechones sucios que parecían pegajosos. Pero lo que me dejó paralizado, lo que me hizo orinarme en los pantalones sin siquiera sentirlo, fue el costal. Era un saco de yute enorme,
de esos que usan para el café, pero estaba empapado. Un líquido denso goteaba constantemente desde el fondo, creando un charco oscuro en mi alfombra. El hombre se detuvo en el centro de la sala. No miró el árbol, no buscó comida, simplemente soltó el costal. Cuando el costal golpeó el suelo, no sonó como si estuviera lleno de juguetes. Sonó hueco y húmedo, como si estuviera lleno de melones golpeándose entre sí. El saco se ladeó y la boca del yute se abrió un poco. Por la luz de la luna que filtraba la niebla, vi algo rodar hacia afuera. Era una cabeza. No era un juguete. Tenía pelo corto y oscuro. Estaba pálida, con una coloración azulada alrededor de los labios. Cuando la cara quedó de frente a mi escondite, quise gritar, pero mi garganta se cerró por completo. Era Beto, pero no se veía en paz. Tenía los ojos muy abiertos, inyectados en sangre, y la mandíbula colgaba en un ángulo antinatural, como si le hubieran arrancado los músculos. El hombre se agachó. Sus dedos eran largos, amarillentos, con uñas negras y quebradizas. Agarró la cabeza de Beto por el cabello y la volvió a meter al saco con una indiferencia que me heló la sangre. Luego se giró lentamente. No tenía rostro, o al menos mi mente no pudo procesar lo que había debajo de esa capucha. Solo recuerdo un par de cuencas vacías y una respiración que sonaba como el silbido de un pulmón perforado. Se echó el saco al hombro y salió de la casa, arrastrando de nuevo ese fardo pesado. Me quedé ahí, temblando en el suelo, hasta que mi madre me encontró al amanecer. Nunca le conté lo que vi, solo le dije que había tenido una pesadilla. Nos mudamos a la Ciudad de México 2 meses después, cuando desaparecieron otros 2 niños en la misma cuadra. Pasaron 25 años. Estudié, conseguí un trabajo en una agencia de publicidad y renté un departamento en un 4º piso en la colonia Roma. Convencí a mi mente de que lo que vi en Chiapas fue una alucinación infantil, un trauma colectivo procesado por la mente de un niño de 7 años. Pero ayer fue 24 de diciembre. Aquí en la ciudad no hay neblina de cerro, hay smog y ruido de tráfico. Estaba solo, terminando unos pendientes en mi computadora, cuando el olor me golpeó. Tierra húmeda, moho, fruta podrida. Me quedé helado. Revisé las tuberías, el refrigerador. Nada. Traté de calmarme, de decirme que era mi paranoia regresando por la fecha. Me fui a la cama y cerré la puerta con llave. A las 3 de la mañana, el silencio del edificio se rompió. Vivo al final del pasillo. El elevador está al otro extremo. Escuché el sonido del metal abriéndose y luego ese roce. Algo pesado, algo húmedo, arrastrándose por la alfombra del pasillo del edificio. Se detiene cada 3 o 4 metros. Se toma su tiempo. Escuché cómo pasó por la puerta del 401, luego el 402. Mientras les escribo esto, estoy encerrado en mi baño. El sonido se acaba de detener justo afuera de mi puerta principal. No hay chimenea aquí, no hay forma de que alguien entre, pero puedo escuchar la respiración a través de la madera. Es un silbido, como si a alguien le faltara el aire. Y debajo de mi puerta está empezando a filtrarse un líquido oscuro y espeso
que huele a hierro y a tierra mojada. Me llamo Valeria, tengo 26 años y trabajo como diseñadora independiente. Por cuestiones de presupuesto y la urgencia de salir de un mal departamento en la ciudad, terminé rentando un cuarto piso en una unidad habitacional en los límites del Estado de México. Es de esos edificios de interés social construidos en los 80, paredes delgadas, escaleras de concreto desconchado y ese olor perpetuo a humedad y gas que parece estar impregnado en los cimientos. Me mudé el 20 de diciembre. Mi familia vive en el norte del país y por falta de dinero les dije que pasaría la Navidad sola en mi nuevo hogar, desempacando y organizando mi vida. El 24 de diciembre, el ambiente en la unidad era deprimente. La mayoría de los departamentos tenían luces de colores parpadeando en las ventanas, pero los pasillos comunes estaban oscuros, fríos y con ese silencio pesado que solo se interrumpe por el eco de alguna televisión lejana. A eso de las 7 de la noche salí al pasillo a tirar la basura. Fue ahí donde me encontré con don Pedro. Don Pedro vivía en el departamento de enfrente, el 404. Era un hombre pequeño, de unos 70 años, con una espalda encorvada y manos temblorosas que siempre estaban manchadas de algo que parecía grasa o tierra. Se veía pulcro, con un suéter de lana café que le quedaba grande. Me saludó con una sonrisa que me pareció la más genuina del mundo. «Siéntate, por favor. El pozole ya casi está», dijo don Pedro, señalando una mesa de madera oscura. Me senté. Frente a mí había 3 platos puestos, 3 juegos de cubiertos, 3 servilletas de tela con motivos de campanas. «¿Viene alguien más?», pregunté, tratando de sonar casual. «Mi nieto, ya te dije, debe estar por llegar. Se entretiene mucho en el camino. Ya sabes cómo son los niños». Me quedé callada. Pensé que el nieto sería un adolescente o un adulto joven, pero la forma en que don Pedro hablaba de él y esos juguetes en la sala me hacían pensar en alguien de no más de 7 años. Don Pedro sirvió el pozole. Estaba caliente, pero el ambiente en la habitación era gélido. Mientras comíamos, él no dejaba de mirar hacia el pasillo que conducía a las recámaras. Cada pequeño ruido del edificio, un vecino cerrando una puerta, el motor del refrigerador, lo hacía enderezarse. «Ya casi llega», repetía, con una sonrisa que empezaba a estirarse de forma incómoda. Para romper la tensión, saqué mi celular debajo de la mesa. Busqué el nombre de la unidad habitacional en Google, solo por curiosidad, para ver qué tan segura era la zona. No esperaba encontrar lo que encontré. Entre las notas de periódicos locales de hace 10 años, apareció un encabezado que me hizo soltar la cuchara. «Desaparece menor en unidad habitacional El Risco. Última vez visto en el área de juegos». Abrí la nota. Había una foto de un niño de unos 6 años, con una playera de un equipo de fútbol y una sonrisa chimuela. El nombre del niño era Santi, pero lo que me heló la sangre fue el nombre del abuelo que pedía justicia en la entrevista: Pedro Sandoval. La dirección mencionada era la misma en la que yo estaba sentada. La nota decía que el caso se había cerrado después de 2 años sin pistas. El niño nunca apareció.
Levanté la vista del celular. Don Pedro me estaba observando. Sus ojos, que antes me parecieron amables, ahora se veían fijos, sin parpadear. ¿Todo bien, Valeria?, preguntó. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa, apretadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Sí, solo mi mamá me mandó un mensaje. Mentí. Mis manos empezaron a sudar frío. Miré hacia la pared que estaba detrás de él. Había una serie de fotografías enmarcadas. Me fijé en la más reciente. Era una foto de ese mismo niño, Santi, pero la imagen estaba alterada. Alguien había recortado fotos de otras personas y las había pegado alrededor del niño para simular que estaba creciendo. Era un collage grotesco, hecho con pegamento blanco que se había amarillado con el tiempo, creando una textura rugosa sobre el papel. Mi nieto es muy especial, dijo don Pedro, sin que yo le preguntara. A veces se enoja porque no lo dejamos salir, pero es por su seguridad. Hay mucha gente mala allá afuera. En ese momento, el silencio del departamento fue irrumpido por un sonido que venía del final del pasillo. No fue un golpe, fue un rascado, lento, persistente, como si alguien estuviera pasando las uñas sobre una superficie de madera seca. El sonido era errático, seguido de un jadeo pesado, un aire que entraba y salía de unos pulmones que parecían llenos de líquido. Don Pedro se levantó con una agilidad que no le había visto antes. Su rostro se iluminó con una alegría deforme. ¡Ya llegó! Te dije que no tardaría. Ha de tener mucha hambre. Se dirigió al pasillo. Yo me quedé paralizada, con el sabor del pozole volviéndose amargo en mi boca. Quise levantarme y correr hacia la puerta de entrada, pero mis piernas no respondían. Desde la sala podía ver el pasillo oscuro. Don Pedro se detuvo frente a la última puerta a la izquierda. La puerta tenía 3 cerrojos de cadena instalados por fuera. No eran para evitar que alguien entrara, eran para evitar que lo que estuviera adentro saliera. Santi, hijo, tenemos una invitada, dijo el anciano. Su voz ahora era un susurro meloso que me dio náuseas. Quitó el primer cerrojo. El rascado del otro lado se volvió más frenético. Luego quitó el segundo. Entonces escuché el llanto. Pero no era el llanto de un niño. Era un sonido agudo, una especie de chillido que intentaba imitar el tono de una voz humana, pero fallaba en la cadencia. Era un lamento que vibraba en las paredes, un sonido lleno de dolor y algo más, algo salvaje. «Pásale, Valeria», dijo don Pedro, girándose hacia mí a mitad del pasillo. Su silueta quedaba a contraluz, ocultando su expresión. «No seas maleducada. Ya es hora de que conozcas a la familia. Acércate. Él quiere verte». En ese instante, la puerta se abrió apenas unos centímetros. No vi a un niño. Vi una mano que se asomó por la rendija para sujetar el marco de la puerta. Los dedos eran demasiado largos, pálidos como la cera, y las uñas estaban romas, desgastadas de tanto tallar la madera. La piel parecía estirada sobre el hueso, casi transparente.
El olor a violetas desapareció, reemplazado por un hedor a descomposición y a desechos humanos que inundó el departamento. El miedo finalmente rompió mi parálisis. No dije nada, no busqué mi bolsa. Me levanté de la silla, tirándola al suelo, y corrí hacia la puerta principal. Escuché los pasos rápidos de don Pedro detrás de mí y ese chillido agudo del pasillo volviéndose más fuerte, más excitado. Logré abrir la puerta de entrada y salí al pasillo de la unidad. Corrí por las escaleras, bajando los escalones de 3 en 3, con el corazón queriendo salirse por la boca. No miré atrás hasta que estuve fuera del edificio, en medio de la explanada vacía, bajo la luz de un farol que parpadeaba. Miré hacia arriba, hacia la ventana del 404. Don Pedro estaba ahí, parado tras el cristal. No intentó seguirme, solo se quedó mirando, con esa misma sonrisa amable de cuando lo conocí. Junto a él, una silueta pequeña, demasiado delgada y encorvada, pegaba la cara contra el vidrio. No alcancé a ver sus facciones, solo el rastro de vaho que su respiración dejaba en el cristal. Si tienes una historia de carretera, envíala al correo en la descripción. Suscríbete para más horror real y ten cuidado en la ruta. La noche no perdona. Buenas noches y nos vemos en el próximo video.